Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Hoy vamos a ver un par de ejemplos de dinámica. Vamos a arrancar con un planito horizontal. Siempre trazar los ejes de coordenada. Voy a tener esta fuerza aplicada. Veamos qué pasa con nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso siempre aplicado hacia el centro de la Tierra y la normal siempre perpendicular al plano. Vamos a tener la fuercita aplicada que vemos que no está ligada a ningún eje en particular, sino a ambos ejes. Por lo tanto, vamos a tener una componente de esa fuerza aplicada en el eje X y vamos a tener una componente de la fuerza aplicada en el eje Y. Además, plantearemos que hay fuerza de rozamiento entre el plano de nuestro sistema y la caja que tenemos en cuenta. Este es el angulito θ con el cual está aplicada nuestra fuerza. Y veamos nuestro triángulo de fuerzas, es decir, cómo vamos a encontrar la componente de la fuerza en el eje X y cómo la vamos a encontrar en el eje Y. Vamos a usar trigonometría para calcular la componente en X, utilizaremos el coseno, y para calcular la componente en el eje Y utilizaremos el seno. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, nuestro cuerpo está en equilibrio, por lo tanto tendremos tres fuercitas. La normal, que está a favor del eje Y, el peso, que está en contra, y a favor también está la componente de la fuerza en Y. Todo igualado a cero. Por lo tanto, nos despejaremos la fuerza normal, que después utilizaremos para calcular nuestra fuerza de rozamiento. Entonces, la componente de la normal quedará como el peso menos la fuerza en Y. Veamos qué pasa en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X y aquí dependerá de tu problema, si el sistema acelera o si se mueve a velocidad constante. Propondremos que se mueve con aceleración. Entonces, mirando otra vez nuestro eje de coordenadas, vemos que la componente de la fuerza en el eje X es a favor, por lo tanto es positiva, y la fuerza de rozamiento se opone a dicho eje, por lo tanto es negativa. Todo igualado a masa por aceleración. Simplemente nos resta reemplazar la normal que sacamos del eje Y en la fuerza de rozamiento y despejar la incógnita del problema. Antes que nada quería decirte que Brave auspicia mi canal. Te lo recomiendo muchísimo para usarlo en el celular, donde queremos tener mucha privacidad y poca publicidad. Así que te dejo el enlace abajo en la descripción. Veamos ahora qué es lo que ocurre con el planito inclinado. Obviamente, tampoco te olvides de suscribirte y de activar las notificaciones. Bien, decía, este planito inclinado, un ángulo θ, vamos a poner un eje y ojo, presta atención bien cómo vamos a representar nuestro diagrama de cuerpo libre para que se nos haga sencillo. El peso siempre hacia el centro de la Tierra, la normal siempre en contra del planito, y vamos a trazar una proyección. Entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre, trazo la normal y esa proyección, y sé que a partir de la proyección hacia la izquierda está nuestro peso. Por lo tanto, aquí está nuestro ángulo θ. Por lo tanto, esto es el peso en Y esto será el peso en el eje X. También vamos a plantear que aquí hay un rozamiento entre el plano y la caja. Por lo tanto, fuerza de rozamiento que se opone al desplazamiento hacia abajo de la caja. Veamos entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y, también estamos hablando de equilibrio, nuestra caja no se mueve en el eje Y, por lo tanto nos queda la normal a favor del eje y el peso en contra de dicho eje, todo igualado a cero. Es decir, que aquí podremos despejarnos también otra vez el valor de la normal. Utilizamos la trigonometría para calcular el peso en el eje Y nos quedará masa, gravedad, coseno del ángulo. Bien, ahora veamos qué es lo que va a pasar en el eje X. También, otra vez, el problema puede plantearnos que desciende nuestra caja a velocidad constante o con aceleración. Nosotros plantearemos que hay aceleración. Entonces, otra vez miro los ejes y veo qué fuerzas están a favor y qué fuerzas están en contra de nuestros ejes. El peso en X está a favor y la fuerza de rozamiento está en contra. Otra vez igualado a masa por aceleración. Ahora, el peso en X será el peso por el seno del ángulo y la fuerza de rozamiento reemplazaré lo que ya he sacado de la normal en la situación del eje Y. Por lo tanto, nos resta poder reemplazar todo y fíjense una cosa curiosa. La masa no nos interesa en nuestro sistema, sino que se nos cancela. Por lo tanto, puede ser que adentro de esa caja haya mucho peso o poco peso, no nos va a interesar. Ahora miremos qué es lo que pasa cuando tenemos, por ejemplo, un automóvil en una curva.
este automóvil girando en una curva a rapidez constante y trazaremos nuestro diagrama de cuerpo libre. No nos olvidemos de poner un eje, nunca. Y veamos, en el eje Y nuestro auto está en equilibrio, no va saltando ni nada por el estilo, por lo tanto va a estar igualado a 0. Entonces nos quedará la normal a favor del eje, positiva, y el peso en contra del eje, negativo. Por lo tanto, la normal es igual al peso, masa por gravedad. De la misma manera, nos vamos al eje Y, en donde vamos a tener, al eje X, perdón, en donde vamos a tener un giro, por lo tanto, va a haber una aceleración centrípeta. Entonces, plantearemos masa por aceleración centrípeta. Vamos a tener a favor del eje la fuerza de rozamiento igualado a masa por aceleración centrípeta. Reemplazamos el valor de la normal calculado en el eje Y y lo multiplicamos por el coeficiente estático. Cuidado con eso, el auto no está derrapando, ¿sí? Así que es coeficiente estático. Y reemplazamos la aceleración por la rapidez al cuadrado sobre el radio. Y fíjense, otra vez, tampoco nos interesa la masa del sistema. Entonces, así podremos calcular la rapidez máxima sobre nuestro sistema. Gracias por pasar y espero tu suscripción. Un abrazo.